Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén muy bien. Hoy quiero compartirles esta frase que me gustó mucho. Abraza tu poder personal. Esto no sé si, la verdad, si lo he leído o algo así, pero justamente en este día, se me vino a la mente por algo que me platicó uno de mis amigos. En lo que yo le comentaba que necesitamos primero abrazar esas particularidades, que ya lo hablé un poquito en un video que titulé ¿Por qué no encajas en la sociedad o algo así? Más adelante me gustaría profundizar un poquito más, pero bueno, ahora eh, siento que todos tenemos un poder personal, pero primero para poder eh, materializar ese poder, necesitamos poder reconocerlo. O sea, es como si tuviéramos aquí una herramienta en nuestra mente, en nuestro corazón, no sé, en alguna parte, ¿no? de nosotros, pero no lo vemos. Entonces estamos ciegos, así como que, ay, no. Como si yo tuviera aquí una taza y yo necesitara un recipiente, ¿no? Por ejemplo, una taza, y yo no la veo, entonces no la uso porque no la veo. Entonces el primer paso para poder usar ese poder personal es reconocerlo, es hacerlo consciente, es verlo, es entrar en contacto con ese poder personal. Y creo que cuando contactas con esa energía superior, es cuando todas las esferas de tu vida se empiezan a alinear. Yo lo veía mucho, por ejemplo, conmigo, ¿no? Que le platicaba más o menos una historia, porque pues obviamente todos vamos a platicar desde nuestro punto de vista, porque es lo que hemos experimentado. Entonces le decía, cuando yo estaba chica o cuando vivía con mis hermanos o así, bueno, mi familia nuclear, como que me daba miedo decir que a mí me gustaba hablar un poco de desarrollo personal, ¿no? Porque el corte más o menos de mi familia no es que fuera en sí religiosa, sí nos criamos en ese ambiente. Yo hice la primera comunión y todo, ¿no? Católica. Pero en realidad no eran mmm, devotos, era como más por protocolo, ¿no? Porque pues la tradición así lo dice. Y siento que eran más mis papás como orientados a, tienes que ir a la escuela, tienes que aprender. De hecho, mi papá es muy bueno en matemáticas. Hay una anécdota, ¿no? Que decía que mi papá le hacía las tareas a mi mamá de la secundaria y mi mamá sacaba 10 en las tareas, pero en los exámenes no, o sea, no podía, porque pues no le ayudaba a mi papá, ¿verdad? Y, y bueno, a eso voy a que eran más mmm, como corte científico, por así lo voy a decir, ¿no? Entonces ellos sí, no que nos obligaran a estudiar, pero sí de chiquitos fue así de que, no, tienes que estudiar porque eso te va a ayudar a salir adelante, como que nos lo encriptaron, ¿no? Y a mí, o sea, yo crecí en esa familia y me resultaba como que, pues sí, eso está bien, pero ¿qué hay del corazón, no? ¿Qué hay del alma o de los sentimientos o así? Yo era la niña que no es que fuera rebelde, pero pues sí les cuestionaba a mis papás, ¿no? Por ejemplo, que de repente yo sabía que mi papá me quería porque estaba conmigo, porque no fue un padre ausente, pero no escuchaba que me dijera te quiero, hija, o te amo, hija, o así, ¿no? Y entonces yo era así de que no, es que tú no, ¿por qué eres así? ¿Por qué no me dices que me quieres, no? Algo así, porque le daba importancia a los sentimientos yo. Entonces no me daba cuenta que la forma de amar de mi papá como que no incluía las palabras, pero sus actos lo decían. Ahora ya lo veo, ya después de platicar mucho y de que tuvimos un roce cuando fui,
más adolescente, que ya ven que en esa etapa nos volvemos locos. Y a partir de ahí, bueno, más bien no fue adolescencia, pero sí empezó desde la adolescencia, pero hasta los 20 años, algo así, yo me fui de la casa a estudiar. Y creo que esa distancia física entre mi papá y yo le ayudó a que me dijera, te quiero, o sea, te extraño, te quiero, ¿no? Ahorita ya, todo bien, pero bueno. Eh, entonces, como les decía, sí, yo estudié todo, estoy contenta, me gusta de hecho estudiar. Yo soy una eterna estudiante, una eterna aprendiz, pero también siento que quizá en nuestra generación, menos que en otras, como que estábamos más impulsados a ese éxito de una carrera o algo así. Pero conforme fui creciendo, y ya ahorita lo veo y digo, mi mayor éxito es mm, poder tener una gestión adecuada de mis emociones, sentirme fuerte mentalmente, dominar, ¿no? Es, por así decirlo, esas emociones, navegar en ese mar de tensiones en el que a veces estamos. Ese es mi mayor logro, no haber estudiado. O sea, yo lo veo más así de, o sea, sí está bien, ¿no? Pero ¿y qué hay de esa esencia? Entonces, cuando comprendí eso, cuando lo abracé, cuando ya dije, yo voy a ser yo, por así decirlo, eh, que bueno, no me ha costado, no fue que siempre estuviera tratando de complacer a los demás, no, a eso no me refiero, sino que yo lo hacía oculto, ¿no? Por así decirlo, si a mí me interesaba, no sé, un tema que a nadie, ¿no? O que a mi familia no le interesaba, yo secretamente lo estudiaba, buscaba quizá como que esos vínculos que a él le interesa eso o a ella le interesa eso, entonces como que voy ahí, ¿no? O sea, yo era yo, pero no le decía a nadie. O sea, como que trabajaba de forma oculta, ¿no? Precisamente por eso hay veces en las que de repente, ay, ¿cómo es que hiciste eso si nunca te vimos trabajar en tal cosa? Pues es que lo hacía de forma oculta. Pero ahora ya abrazo esas particularidades de mi persona o de mi esencia. Y qué bueno que se me salió esa palabra, porque creo que en psicología le dicen asociación libre, ¿no? Que es cuando se te sale una palabra por error, porque en realidad como que se te salió del inconsciente, algo así. Espero que no equivocarme en eso. Pero bueno, lo que yo le comentaba a mi amigo es, está bien, o sea, le digo, mira, si tú eres una persona extrovertida, abraza esa extroversión. Es que por algo se te dio esa naturaleza. Quizá a lo mejor eso ayuda a que, no sé, hagas un negocio para ayudar a que su causa, ¿no? Su esencia es más así de ser justo con las personas, y ser extrovertido a lo mejor hace que jales a esas personas que también tienen esa esa esencia. Entonces haces redes, ¿no? Por el contrario, una persona que es un poquito más introvertida, no la vas a estar forzando a ser extrovertida, porque se va a estresar. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Que yo me considero como que, sí, no, sí tiendo más, a mí me gusta estar en público, sí me gusta, por ejemplo, en una fiesta, una reunión, me gusta ser anfitriona, ¿no? Me gusta que todos mis invitados estén bien, pero después de haber atendido y de asegurarme que se sienten bien en mi hogar o X, ¿no? Con toda la organización, me gusta guardarme. O sea, si puedo transitar en la extroversión, pero también necesito tiempo de introversión, ¿no? Así como de abrazarme, de aislarme tantito como para recuperar fuerza.
Pero bueno, mi amigo es muy extrovertido y entonces se ha cerrado y yo creo que eso a un extrovertido lo va apagando, le va quitando la luz. Entonces le digo, sí, yo soy tal vez tendiendo más a introvertida y yo lo vivo y lo abrazo y lo gozo, lo disfruto y lo agradezco, pero si tú eres extrovertido, saca a relucir esa esencia que tú tienes. Entonces, cuando abraces esa esencia que es distinta a la persona, o al ego, a la máscara, ¿no? Que a lo mejor nos ponemos, lo que presentamos, cuando sepas diferenciar que a lo mejor esa persona le va a ayudar a tu esencia a manifestarse en su máximo esplendor, es cuando las demás esferas de la vida se te van a arreglar. Si uno no se trabaja, y esto a lo mejor es como chistoso, ¿no? Pero tienes que trabajarte, tienes que aprender a conocerte para saber de lo que eres capaz. Todas las cosas, yo es lo que le comentaba, ¿no? Si a mí me pasa esto, o aquello, o el otro, yo no lo veo como, ¿por qué me está pasando? Que aunque sí dije me pasa, ¿no? Pero, ay, ¿por qué a mí? No, yo lo veo como un reto y lo veo como, a ver, ¿de qué soy capaz? En esta situación, ¿de qué soy capaz? ¿De qué estoy hecha? Entonces, eso es lo que quiero decirles con este video, ¿no? Todo lo que les pase, y a lo mejor es un tip o un truco, ¿no? Así como le dije, a ver, tú pregúntate eso que está sucediendo, ¿por qué te está pasando? ¿Para qué te está pasando? ¿Y qué puedes hacer? ¿De qué eres capaz de transformar de esa situación que está sucediendo? ¿Cuál es tu potencial? Ahí vas a saber, o sea, las cosas buenas o malas, que principalmente aprendemos por contraste, entonces las vemos como malas, eh, nos pasan por algo. Es como si fuera una prueba, así de que, ay, a ver, ¿sí puedo con esto o no? Y yo no es que sea religiosa, pero sí siento que hay algo superior, ¿no? Y digo, coincido, mejor dicho, en que sí, eso que dicen que Dios no te va a mandar pruebas de las que no eres capaz de atravesar, no, no existe. O sea, te va a mandar esas pruebas porque sabe que eres capaz de resolverlas. Entonces, en conclusión, pregúntate para qué te está sucediendo esto, y cuando resuelvas esa pregunta, vas a saber cuál es tu poder personal, esa esencia. ¿Cuál es tu poder personal? Nos vemos. Espero que les sirva este video y cuídense mucho y que estén muy bien. Bye.